Bienvenido a 65 por el 65 del Colegio de Posgraduados, Dr. Mario Manuel Alifat Fernández, profesor investigador adjunto del Colegio de Posgraduados Campus Puebla, experto en etnografía y etnología, licenciado en antropología por la Universidad McGill en Montreal, Quebec, Canadá, y doctor en ciencias antropológicas por la Universidad de Calgary, Alberta, Canadá. Bueno, pues como hemos visto en este tour de 65 por el 65, pues no nos había tocado un profesor que se haya formado en Canadá, así es que es un placer tenerlo. Yo me imagino que usted habla quebecois, ¿no? Ajá. Ya no, ya se me olvidó. Ya se le Hablo olvidó el inglés, inglés es el doctorado fue en inglés, también la licenciatura, pero viví en Montreal 6 años, ¿no? O sí. sea, de mis ciudades favoritas del mundo. Y yo no la conozco, ya iremos, ya Vale la pena, iremos. Valdrá la vale la pena. pena ir, tienen buenísimas bibliotecas y tienen una facultad de agronomía muy importante. Sí, y veo que también fue, bueno, es premio Caniem 2011 al libro Chilam Balam de Ixil como mejor Sí, ensayo histórico. Pues sí. felicitarlo porque, bueno, usted ha dedicado su vida a la historia, digamos, en cierta manera, y quería empezar preguntándole, doctor, ¿cuál es en particular la línea de investigación en la que considera que ha hecho más contribuciones científicas y por qué elegir esa línea de investigación? Bueno, lo que quisiera enfatizar es que el tipo de investigación que yo hago es interdisciplinario. No estar en un solo lugar, en una sola línea, no va con mi personalidad. Soy antropólogo, pero mis estudios, por ejemplo, de posgrado al inicio fueron en paleoecología, en Calgary, en un departamento de geología. De ahí, me invitaron a participar, a tomar el doctorado con una beca muy importante este, en ciencias antropológicas. O sea, yo siempre he estado interesado en las ciencias y cómo se aplican la ciencia en los estudios de ciencias sociales y humanidades y cómo los estudios de ciencias sociales y humanidades se aplican en agronomía, ciencias en general, ¿sí? Entonces es parte de como dos sombreros que me puedo poner y ya aprendí a bailar a ese son y desde muy joven y he sido muy afortunado donde he podido hacerlo y hacer algunas aportaciones. Entonces, esta es la perspectiva. Soy profesor de etnoecología. Esa es mi especialidad. Soy antropólogo y dentro del programa de antropología tuve la oportunidad de hacer investigaciones al nivel de escuela, de cursos de posgrado, en algo que ahora llamamos etnoecología. En México hay una escuela muy fuerte, igual que en botánica, no botánica, es una disciplina hermana, una más compleja que otra es descriptiva, la otra es todos los sistemas de adaptación de los seres humanos al ambiente, eso es lo como yo defino etno, etno ya se me fue, etnoecología. Uh, lo interesante de esto es que podemos, bueno, he estado 25 años en el colegio y he podido ofrecer este curso y ahora soy, ante el fallecimiento de mi esposa y colega Laura Caso, soy profesor del curso también que ella daba de agricultura, historia de la agricultura de México en relación con las regiones indígenas. Entonces ahorita estoy y ahí tengo el apoyo de la doctora García, que estamos viendo este, que participe también en este tipo de investigación, que ella viene de esta escuela en la edad. Uh, bueno, eso sería lo que hago. ¿Cómo lo hago? No sé si bien o mal. He tenido varios proyectos en los últimos 25 años, desde antes. Y usted mencionó, quisiera hablar de eso un poquito,
antes de pasar a los cursos, a mis investigaciones de campo, lo del premio del libro del Chilam de Balam de Ishil. Es un Chilam Balam, son unos documentos del siglo XVI al XVIII, no estamos muy seguros, hay unas copias del siglo XIX, son creo que 12 documentos. Uno está en la Biblioteca Nacional de Antropología, en el Museo Nacional de Antropología en Chapultepec, y es uno de los documentos más importantes que guarda esa biblioteca, y se nos invitó a participar, tratar de publicar este documento. Se hizo un facsimil de esto, la doctora Caso lo tradujo del maya al castellano, y después hicimos juntos, con ese documento que ella generó, pues preparamos un documento para edición que salió como libro, el Chilam Balam de Shil. Entonces está junto al facsimil, las fotografías que se usaron para hacer la paleografía, se integró como para la primera parte del libro, y después está toda la descripción de todo el texto en maya y en castellano, y después está los estudios paleográficos de la doctora Caso y los míos sobre plantas medicinales, minerales, estrellas, astronomía. Se nos invitó a participar, a publicar en inglés esta obra del Chilam Balam de Ishil por la editorial Brill de Holanda. Es una editorial muy famosa que fue fundada en 1695, algo así, algo muy, muy extraño. Estaban muy interesados cuando conocieron la versión en castellano y nos invitaron a hacerlo. Entonces nos pasamos un buen tiempo haciendo la traducción de todo el texto, actualizando. Con 6, 7 años que habían pasado, actualizamos el texto al inglés, y se publicó en el 2019, ya como la versión en inglés. Es un libro de 400 páginas, que es ya pues una lectura obligada para los interesados en la cultura maya. Ah, y lo más emocionante, y eso sí me emociona, lo otro es como chamba académica que hacemos porque es parte de lo que hacemos, pero que nos invitó la Biblioteca de Lenguas Mayas de México, de la SEP, en la uh, Biblioteca Centenaria se llama, a volver a editar la versión como una versión bilingüe, y está en todas las escuelas indígenas de México, un número. Es una publicación como de 12,000 números, de 12,000 libros, y la segunda fue de 5,000 y la primera fue de 10,000. Entonces es un libro que está muy publicado y nunca nos había pasado eso, siempre es pequeñas. Entonces, si ustedes buscan, pueden googlear y encontrar la obra en inglés, en español o en maya. Y esa es la primera vez que antropólogos logramos eso en nuestra vida. Normalmente es cuando ya no estamos, y la doctora estuvo para ver el final de esto. Doctor, nada más le voy a robar 2 segundos para si brevemente nos platicara de qué trata esta obra de Chilam Balam de Ixil, porque si no sí lo vamos a ir a buscar en internet, se lo juro, pero para nuestro público brevemente, ¿de qué trata la obra? Es algo bien interesante. Los mayas, después de la conquista, se volvieron cristianos. Ciertas clases sociales, no sabemos, de la antigua cultura, logró dar el paso y participar dentro de la cultura española, y se asociaron con los monjes, los jesuitas y los franciscanos en Yucatán, y, y aprendieron a escribir en letras latinas, y aprendieron español. Entonces podían empezar a leer libros en castellano y poder escribir en castellano, pero ellos tradujeron partes de los textos que estaban leyendo
al maya y pusieron también en esos mismos textos, usando los caracteres latinos, lo pudieron hacer que ciertos conceptos de su propia cultura quedaran plasmados ahí. Entonces es una síntesis de dos mundos, donde nos dicen qué pasó en la Biblia y al mismo tiempo están hablando de las ruedas catúnicas y toma mucho tiempo entender esa integración y parte de lo fantástico de la investigación fue tratar de ver cómo estos escribas mayas lograron manejar esos dos mundos, pero pensando en ellos mismos, porque todo está puesto en maya. Por eso lo interesante de que esta versión en castellano ahora está en manos de los mayas modernos, están además como un ejemplo de estos textos sintéticos que manejan no solamente los mayas de Yucatán, sino la gente de Oaxaca, varias gentes de todo México. Entonces es un primer documento que ha logrado hacer esta trayectoria, que está en una colección mexicana, oficial del gobierno mexicano y del Instituto Nacional de Antropología, y que está ahora publicado en varios idiomas y está accesible para los mayas. Entonces ahí el impacto social y cultural pues es único y estamos muy orgullosos de ese logro, ¿no? Claro, claro. Sí, porque finalmente es ayudar a nuestros habitantes a conocer nuestra historia, ¿no? Es ayudarnos a saber de dónde venimos y cómo nos construimos y cómo somos lo que somos el día de hoy. Quería preguntarle, doctor, dentro de, pues, otras investigaciones o acciones que haya hecho que quisiera compartirme, no sé si tenga algo más que quiera compartirme. Sí, bueno, las investigaciones que yo hago son en etnoecología. Hemos tenido varios proyectos, algunos de ellos con ACID, unos del Consejo Canadiense también, para entender los sistemas agrícolas tradicionales. Y parte de lo que hacemos en etnoecología es ver cuáles son lo que llamáramos las bases científicas de los procesos de producción de los sistemas tradicionales. Entonces hemos hecho eso. Lo interesante es un ejemplo clásico que también ha sido muy reconocido, es el cultivo de cacao tradicional. Entonces hay muchos libros y después hay plantaciones. Entonces una de las preocupaciones que teníamos al principio era, ¿tenían los mayas antiguos plantaciones en el sentido estricto? Grandes extensiones de tierra de puro cacao, estilo monocultivo, cómo lo producían y todo eso. Hicimos investigaciones en eso y no encontrábamos. Y en un documento histórico había una descripción del cultivo de cacao, achiote y vainilla juntos. No estábamos seguros si estaban juntos en el agroecosistema o si se producían en las mismas parcelas, pero unos separados de otros. Intentamos ahondar más y Laura Caso dijo, no, estos están juntos por la descripción. Ella podía ver, era del siglo XVIII y una parte del siglo XIX, pero la del XVIII era importantísimo. Entonces hicimos, esto fue en una región de Alta Verapaz. Entonces yo no estaba muy seguro porque es complicado entender que una como liana se enrede en el cacao que tiene en los troncos las pochas de cacao, ¿no? Y además, ¿qué hacemos con el achote? Unos son de sombra y el achote es de sol. Entonces decía, pero es que agronómicamente esto no se va junto. Entonces, para resolverlo, ni tú ni yo nos fuimos a Alta Verapaz y llegamos nos fuimos en combi de esas baratas, porque yo no manejo en Guatemala, ¿verdad? Maneja muy peculiar. Bueno, entonces nos bajamos de la combi y llegamos a esta región a este pueblo en Alta Verapaz y a 3 casas encontramos una casa tradicional, un hogar tradicional
gente quechí, y lo interesante fue que ahí estaba madre de cacao, cacao con la vainilla creciendo alrededor del tronco de cacao, en zigzag, y alrededor de todo el huerto, el achiote, que es de sol. Entonces, pues estaba comprobado, hicimos levantamiento de información y salió publicado como un sistema que está desde la época prehispánica a través del contacto, y que la gente quechí, que es la que ocupa esa región actualmente, lo siguen llevando a cabo. Los que lo hicieron fueron los choles del Manché. Lo importante es que se comprobó que había este agroecosistema complejo en tiempos pre-europeos y después durante el tiempo de la conquista española, y que producían en un mismo lugar tres productos muy importantes, donde pudimos definir lo que es el chocolate en tiempos prehispánicos para los mayas, y es que el color del chocolate no era café, era con agua, era de color rojo que le daba el achote con sabor a vainilla. Estos estudios que usted hace, que pues imagínese, me está hablando de escritos o cosas que se hicieron en el siglo XVIII, me parece que comentó. ¿Cómo es que los traemos al día de hoy? O sea, ¿por qué es importante hacer investigaciones como las que usted hace, doctor? Gracias, es una pregunta muy, muy interesante. Lo importante es que en el mundo moderno todo es inmediato. Todo creemos que pasa, que se hace ahorita, que es bueno porque está ahorita basado en un sistema científico, y que estamos ya acostumbrados a que va a cambiar. La tecnología cambia demasiado rápido en los últimos 10 años, según mi experiencia. Antes era un poquito más lenta, por lo menos aprendí a usar computadoras en una época heroica, pero cambia tanto y tan rápido. Y con eso viene otros intereses que quieren cambiar, que quieren poner una nueva tecnología o que quieren producir algo masivamente para enfrentar todas las necesidades de la humanidad actual, de más de 7,000 millones de personas, pero es esta realidad actual no existe sin considerar lo que viene del pasado, ¿sí? Mm. La antropología, por eso en México la antropología y la arqueología son tan importantes, porque nos definen como una nación diferente. No somos españoles, no somos sudamericanos, no somos italianos o de Estados Unidos, somos mexicanos por esta tradición. Y la agricultura es esa herencia sistémica que nos han ofrecido nuestros ancestros a la producción agrícola en el presente, y que todas las tecnologías, no, por ejemplo, para producir maíz, no funcionarían si no hubiera ese maíz que nos dieron nuestros ancestros. Y preguntarle, doctor, justamente esto de rescatar los saberes de nuestros ancestros, ¿por qué es tan importante? Porque finalmente, bueno, cuéntenos. Este, es importante, primero porque somos un país único en el sentido de que somos muchas naciones en un solo territorio. Nosotros consideramos que somos la nación mexicana, que pues está integrada por, normalmente nos dicen que son 70, 80 grupos indígenas que están en ciertos territorios, ni siquiera nos dicen bien en qué territorios, no hay un mapa científicamente profundo para registrar esta presencia de las naciones indígenas de México. Lo interesante es que no son 86, son mínimo 300 lenguas diferentes, para empezar. Imagínese decir maíz en 300 lenguas diferentes. Mm. Imagínese decir Dios en 300 lenguas diferentes. Imagínense decir agricultura en 300 lenguas diferentes. Cuando integramos todo eso, es una dimensión profunda de Ujú, diversidad, ujú. y que esa es nuestra riqueza y eso es lo que nos hace un país único. México, junto con 3 o 4 países, somos megadiversos en los dos sentidos.
plantas y animales y culturas. Entonces, tenemos que estudiar, no solamente hablar de ellos como son ellos, no, somos nosotros porque somos los hijos de ellos, pero ellos existen todavía y espero que con mucha fuerza, en un territorio dado, con todos los derechos que sus culturas exigen. Entonces, esa es mi posición política y académica, y por eso hago lo que hago. No, y también ya relacionándolo un poco a la agricultura, ellos han encontrado soluciones tecnológicas locales, ¿no? Ujú. Y porque ahorita que nos puso el ejemplo del cacao y cómo lo tenían en estos espacios, al final ellos estaban dándose respuestas que a lo mejor nosotros olvidamos, ¿no? Y creo que ese es el trabajo que usted hace, ir a buscar qué encontraron ellos que incluso podemos volver a aplicar en contextos de cambio climático, de degradación de suelos, ¿es correcto, doctor? Sí, es importante ver la dimensión temporal. Por eso me gusta a mí mucho la arqueología y es una de las variables que utilizo en mi investigación. Imagínense 7 o 8 mil años, 9.000 años de experiencia agrícola en México. Nuestro pasado reciente de agricultura científica no tiene más de 100 años, ¿no? Y esta ah, estas grandes metas de productividad y todo eso, este, eh, son importantes, pero no se puede llegar a mucho si no tenemos las semillas, los suelos, el conocimiento y la mano de obra. Recuerden, toda la gente que cosecha la famosa agricultura americana de Estados Unidos son manos mixtecas, Ujú, zapotecas, ujú, mayas de ujú, Yucatán. O sea, ujú, los he encontrado en todos los lugares donde he estado en Estados Unidos. En Canadá ahora hay mexicanos que van a ujú. cosechar maíz a la parte de la ciudad, cerca de la ciudad de Quebec. Los vi este año que pasó. Este, es muy importante que esa misma mano de obra está ahí, son gente indígena que en ciertos momentos del año están en otros países ayudando a la agricultura de allá y que saben mucho de la agricultura de allá y de acá. Entonces son elementos, son alrededor de 15 millones de gente indígena en México, siempre nos están pichicateando el número, normalmente ponen 6 o 7 millones, es el doble, los he contado, Sí. este, y también, por ejemplo, todos hablamos de los mayas. Los mayas son 29 lenguas diferentes, es una familia lingüística. 29 naciones mayas en Belice, Guatemala, El Salvador, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Entonces, esa diversidad en esa sola porción de México y de Centroamérica es impresionante, ¿no? Entonces, si no nos emocionamos de esa riqueza, pues entonces, ¿qué? Ya sé, qué belleza lo que hace, doctor. ¿Y qué viene para el futuro, doctor Mario? ¿Qué Para investigaciones? mí, ahora sí. Sí. Sí, ahora estamos por invitación de hace varios años, pero ahora ya más formalmente. He trabajado también en etnomicología, como los grupos indígenas, las naciones indígenas, las culturas indígenas de México, manejan los hongos, cultivan los hongos y comen hongos y se curan con hongos. Entonces estoy en un proyecto muy emocionante del Centro de Hongos que dirige el doctor Daniel Martínez, y estamos viendo cuáles son los aspectos culturales de la investigación del centro y las aportaciones que podemos obtener desde la perspectiva antropológica de ese conocimiento tradicional. México, el centro de México es una región caracterizada por comer hongos. Los mayas de Yucatán no comen hongos, no les gustan, ¿no? Mm. Tienen un aspecto cultural. Entonces hay ciertas cualidades y ciertos intereses de los grupos indígenas que nos han dado la información, su conocimiento para poder no solamente recolectar y consumir, sino producir hongos cultivados
a través de con estas bases de este conocimiento. Es más o menos lo que. Entonces, mis próximos 5 años es, ya lo empezamos a hacer, tenemos una pequeña introducción sobre los reportes de los frailes españoles con los nahuas del centro de México y las descripciones que hacen de los hongos, ¿no? Está publicado en uno de los libros del doctor, no como un artículo, sino como una introducción a la investigación que hace el centro. Muchas felicidades, porque al final, cuando nosotros hablamos de los grupos de trabajo inter y multidisciplinarios, es justamente esto, ¿no? Entender cómo podemos, bueno, de hecho, su propia formación es un claro ejemplo por lo que nos platicó al inicio de esta entrevista. ¿En qué correo electrónico lo pueden contactar, doctor? Mi correo es aliphat, aliphat, @colpos.mx. Perfecto, pues muchas gracias por haber estado en este espacio, doctor Mario Manuel Alifat Fernández. Y como decimos por aquí, somos orgullosamente Colpos y nuestro compromiso es con México. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Adiós.